El tema que vamos a desarrollar ahora es el enfoque sistémico y paradigma de la complejidad. Y el objetivo es descubrir el enfoque sistémico y el paradigma de la complejidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que entender esa dicotomía entre lo sistémico y lo complejo. Eso es lo que vamos a buscar comprender. El padre del enfoque sistémico es Ludwig von Bertalanffy y él desarrolla la teoría de los sistemas. Entonces, esta teoría de los sistemas proporciona un marco conceptual que comprende todos los niveles de análisis en las disciplinas teóricas, académicas y científicas. Significa entonces que este enfoque sistémico, bajo la lógica de Ludwig, es abarcar todas las ciencias. Significa entonces que dentro de las ciencias sociales yo puedo aplicar el enfoque sistémico. Desde las ciencias naturales puedo ocupar el enfoque sistémico. El análisis informático también puede utilizar el enfoque sistémico. Entonces, Ludwig von Bertalanffy, explica que los sistemas existen y se pueden desarrollar en cualquier lógica y en cualquier ámbito de las disciplinas académicas. Vamos entonces a analizar las características del enfoque sistémico. El enfoque sistémico tiene un alcance que es de totalidad. Significa que los sistemas son más que la suma de las partes individuales. Es decir, el todo tiene propiedades y características que no se pueden entender completamente al examinar cada parte por separado. Aquí es el concepto claro de totalidad. Hay un sistema y ese sistema usted no lo va a lograr explicar de manera individual, sino que tiene que hacer uso de todo, desde el proceso de inicio hasta el final. Todo se entiende y se explique y se explica en su totalidad. Eso significa que hay una interrelación. Esa interrelación, los elementos dentro de un sistema están interconectados y se influyen mutuamente. Los cambios en un elemento pueden tener efectos en otros elementos y en el sistema en su conjunto. De nuevo, como es una totalidad, obviamente esa totalidad tiene particularidades y cada una de esas particularidades forman el todo. Y ese todo que existe es el que hace que camine algo, un sistema. Ahora bien, si hay alguna de las piezas que falla, entonces lo que vamos a tener es que hay una interrelación donde una deja de funcionar, afecta a todas las demás. Eso entonces significa que hay una jerarquía y hay subsistemas. Los sistemas pueden estar organizados jerárquicamente a través de subsistemas. Esos subsistemas son más pequeños y logran componer el sistema más grande. Entonces, cada subsistema puede tener sus propias características y funciones, pero también contribuye al funcionamiento del sistema más amplio. De nuevo, hay una totalidad y esa totalidad funciona y solo la podemos comprender
en su totalidad, a pesar de que esa totalidad está integrada por otros elementos más pequeños. Esos elementos más pequeños pueden hacer funcionar a ese elemento más grande. Ahí es donde vemos también la adaptación. Entonces los sistemas tienen la capacidad de adaptarse y evolucionar en respuesta a cambios en su entorno o en sus condiciones internas. Esta capacidad de adaptación le permite mantener sus funciones y sobrevivir en entornos cambiantes. Y por último, tiene un proceso de retroalimentación. Entonces los sistemas pueden recibir retroalimentación de su entorno o de su propio proceso interno, y esta retroalimentación puede ser positiva aplicando o reforzando los cambios de manera negativa, o contrarrestando los cambios y manteniendo la estabilidad del sistema si es algo positivo. Veamos entonces un ejemplo biológico. Tenemos nuestro cuerpo humano. Si nosotros como seres humanos, biológicamente el cuerpo humano funciona bien, es el cuerpo en sí: cabeza, extremidades, tronco, ¿no? El cuerpo entero, desde la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies. Y ese es la totalidad. Ese cuerpo es el todo, es el sistema. Pero a la vez, para que funcione ese cuerpo, necesita el sistema óseo, sistema reproductivo, sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema muscular, las arterias, las venas, etc. Por lo tanto, ahí vemos. Nosotros cuando vemos a una persona, no la vemos como ahí viene el sistema óseo o ahí viene el sistema digestivo, sino que vemos en su totalidad. Ahí viene fulano, mengano, perengano. O sea, ahí viene la persona. Entonces, aquí entendamos eso. El enfoque sistémico es saber que hay un todo, pero que ese todo tiene subsistemas que funcionan de manera separada, pero en función de algo más grande. Y eso más grande, que está integrado por subsistemas, es lo que nosotros percibimos y lo que nosotros vemos. Ahora bien, tenemos el paradigma de la complejidad. Cuando hablamos del paradigma de la complejidad, ahí vemos otros elementos a tener en cuenta. La complejidad es un enfoque interdisciplinario que busca comprender los sistemas complejos en diversas áreas del conocimiento. Ahí estamos hablando de la física, biología, sociología, economía, la informática y la filosofía. A la vez, este paradigma se basa en la premisa de que muchos fenómenos naturales y sociales no pueden ser comprendidos completamente mediante un análisis reduccionista que se centre únicamente en las partes individuales de un sistema. De nuevo, el paradigma de la complejidad nos va a darnos a entender que yo la realidad salvadoreña del 2024 no la puedo entender solo por un elemento político, no la puedo entender solo por lo económico, no la puedo entender por lo cultural, sino que el paradigma lo que me dice es que debo de abarcar todo el sistema social, todo el sistema económico, todo el sistema histórico, todo el sistema sociológico que ha permitido que nosotros comprendamos este 2024 y digamos, El Salvador llegó a estas características porque durante 50, 100, 200 años
el modelo económico fue X, Y, Z, porque la cultura fue de esta y de esta otra forma, etc. Entonces, el paradigma de la complejidad es eso, es analizar todo el entorno sobre la base de su totalidad. ¿Por qué? De nuevo, porque es un sistema, y al ser un sistema abarca todos los elementos que componen, en este caso, a la sociedad salvadoreña. Para terminar este punto del análisis sistémico y este análisis de la complejidad y de la totalidad, vemos que el paradigma de la complejidad tiene diferentes características. Primeramente, analiza que es un sistema complejo. Los sistemas complejos son aquellos que consisten en múltiples componentes interrelacionados cuyo comportamiento global no puede ser predicho a partir del comportamiento de sus partes individuales. De nuevo, el paradigma de la complejidad lo que nos indica es que algo que está sucediendo, en este caso el ejemplo de la sociedad, no se va a poder comprender si solo tomamos un elemento individual. ¿Por qué? Porque existe la interconexión y la interacción. Entonces, el paradigma de la complejidad reconoce la importancia de las interconexiones y las interacciones entre los componentes de un sistema en la generación de patrones y comportamientos y la emergencia de propiedades globales. Entonces, el hecho de que emerja algo global es el resultado de la interconexión y la interacción de elementos particulares, y esos elementos particulares son los que generaron a la postre algo superior. Y eso dentro de la sociedad es algo que no lo genera un individuo por su propia idea o por su propio deseo, ni tampoco un grupo social, sino que es algo que surge de la autoorganización y de la adaptación. Entonces, los sistemas complejos pueden exhibir autoorganización y capacidad de adaptación, lo que les permite autoajustarse y responder a cambios en su entorno. Significa que si el sistema llegase a tener algún problema, simplemente va a haber un momento en que se va a hacer una autoorganización para que el sistema funcione. Y entonces, como estamos hablando de una autoorganización y una adaptación y de que existen interconexiones e interacciones, por lo tanto comprendemos que es un proceso no lineal. Los sistemas complejos suelen ser no lineales, lo que significa que las relaciones entre las variables no siguen una relación causa-efecto lineal. Entonces, es un sistema complejo que puede ser vertical, horizontal. Estamos hablando como un mapa conceptual o como un esquema mental que tiene diferentes ramificaciones. Aparece un tema principal, aparece después un subtema, se explican esos subtemas y a la vez esos subtemas tienen características, análisis individuales y demás, y entonces al final vemos todo un árbol. Entonces eso es el paradigma de la complejidad.
Y por último, hay un modelado y una simulación. Entonces, el sistema complejo implica que nosotros utilicemos modelos y simulaciones computacionales para explorar su comportamiento y predecir su evolución. Aquí surge estos temas de paradigmas y estos temas de análisis prospectivos o análisis a largo plazo, en el sentido de que, por ejemplo, venimos y tomamos a la sociedad salvadoreña y explicamos que esa sociedad salvadoreña cómo va a estar estructurada de aquí al 2050, entonces redondeando dentro de 25 años. Entonces decimos, bueno, entonces vamos a analizar a la sociedad actual, vamos a ver sus características económicas, sociales, políticas, su coyuntura actual, etcétera. Lo vamos a analizar y a través del análisis prospectivo vamos a hacer una proyección a futuro, y en esa proyección a futuro vamos a decir, bueno, dentro de 25 años, si las características siguen iguales, entonces El Salvador va a ser de estas y de estas características. Entonces, el estudio de los sistemas nos sirven para eso, para tener una proyección a futuro. Si yo estudio la licenciatura o la ingeniería o la arquitectura en X tiempo, dentro de 5 años voy a pasar de bachiller a arquitecto, a licenciado, a ingeniero. Entonces voy a poder trabajar en el campo de estudio en que me desarrollé actualmente dentro de 5 años o dentro de 6 años. Y de esa manera voy a tener la capacidad y la posibilidad de generar mayor riqueza y mayor ingreso económico porque voy a trabajar de lo que estudié hoy. Entonces se hace una proyección. Dentro de 5 años termino, egreso. Un año después hago el trabajo de graduación y un año después seguramente voy a estar trabajando de lo que estudié. Posiblemente antes de terminar de graduarme, en mi tiempo de estudio, yo obtenga un trabajo de eso que estoy estudiando. Entonces, significa que yo me hago un análisis proyectivo y puedo decir, de aquí a 10 años, 5 los voy a ocupar para estudiar y los próximos 5 años, después de esos 5 que termine, que egrese y me gradúe, voy a estar trabajando de lo que estoy estudiando ahora. Eso, para eso sirve el sistema de la complejidad y ese análisis de sistemas. Me permite a mí entonces tener un abanico de posibilidades y hacer una proyección a futuro tomando en cuenta todos los elementos.